Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión abierta de Mindfulness. Eh, Veo que aún está gente incorporándose. Hola, Ana Belén, ¿cuánto tiempo? Hola, Estefanía, Rosa, Sara, Pilar, ¿cómo estáis? Bueno, mientras se va incorporando el resto de la gente, os voy a proponer una pregunta que podéis responder en el chat, que es la siguiente. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Qué es lo que te ha motivado a apuntarte a este taller de mindfulness, a esta sesión abierta de mindfulness? Y si queréis podéis compartir en el chat por qué estáis aquí. ¿Cuál es vuestra motivación para estar aquí pasando esta hora y media conectados al Zoom? Hoy, aquí, ahora. Pilar comenta, tener un conocimiento más cercano del mindfulness y poder aplicarlo en mi vida personal y profesional. Muy bien, espero que este taller te ilustre y te haga ver con más claridad qué es mindfulness. No sé si tenéis ya alguna experiencia de mindfulness o de meditación, o si es algo nuevo para vosotras. Marta comenta, saber más sobre el curso porque estoy en un momento en que quiero progresar en mi carrera y el curso parece que me puede ayudar a potenciar algunas áreas que me ayuden a progresar. Muy bien. Bueno, pues al final, en la segunda parte de la sesión, hablaremos del curso que empieza la semana que viene. Y también quería preguntaros eso, ¿quiénes tenéis experiencia previa de mindfulness y meditación? Si dais a participantes, arriba en el menú desplegable dais a participantes y podéis pulsar el botón verde de sí o el botón rojo de no para indicar si tenéis o no tenéis experiencia en mindfulness o meditación. Estefanía comenta, trabajar mi tolerancia a la frustración y conocerlo mejor. Pilar comenta, he visto algunos YouTube sobre mindfulness, conferencias, pero no he interactuado en mindfulness. Bueno, o sea que tienes algún conocimiento teórico, pero no práctico, ¿no? Ana Belén, andar en mi interior, ser más consciente de mis actos, vivir con más quietud. Muy bien. Bueno, Belén, yo sé que tú, Belén, tienes experiencia mindfulness y meditación. Sara, me gustaría saber sobre mindfulness. He hecho meditación vipassana, el retiro de 10 días. Bueno, pues entonces tienes mucha experiencia. Rosa, aprender más sobre mindfulness. Vale, muy bien. Bueno, pues hoy vamos a empezar con una práctica de mindfulness para experimentar qué es mindfulness realmente. Después vamos a definir qué es mindfulness desde un punto de vista teórico. Vamos a hablar un poco de los beneficios de mindfulness y estudios sobre mindfulness. Y luego vamos a centrarnos un poco más en detalle en cómo gestionar emociones agradables con mindfulness. Y en la segunda parte del programa, de la sesión, vamos a hablar del programa MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, que empieza la semana que viene, el martes que viene. Y al final habrá una ronda de preguntas y respuestas. Así que la sesión dura hora y media, ampliable a más tiempo en preguntas y respuestas, si hiciese falta. Pilar comenta, he hecho la meditación guiada con la aplicación de Petit Bambú en un momento de mi vida donde estaba con mucha ansiedad. Bueno, entonces
Entonces tienes ya algo de experiencia. Bueno, pues empezamos con la práctica y bueno, las pautas para empezar a practicar, para aquellas que no tenéis ninguna experiencia, son las siguientes. Vamos a llevar la atención a un foco corporal, por ejemplo, la respiración, pero puede ser cualquier otra parte del cuerpo, por ejemplo, el contacto de las manos con los muslos o el contacto de las plantas de los pies con el suelo. Y vamos a tratar de mantener la atención enfocada en las sensaciones corporales que aparecen en esa parte del cuerpo. Y te vas a dar cuenta de cómo inevitablemente la atención se va a pensamientos. No pasa nada, es normal. Cuando te das cuenta de que la atención se va a pensamientos, vuelves a traerla con cariño, con amabilidad, de vuelta a tu foco. Una y otra vez. No pasa nada si vienen muchos pensamientos y la atención se va constantemente a pensamientos. El objeto de la práctica es justamente entrenar esa capacidad de darte cuenta de cada vez que la atención se va a un pensamiento. Cada vez que te das cuenta, estás ejercitando el músculo de la conciencia. Estás practicando mindfulness adecuadamente. Así que no os preocupéis. Si vienen muchos pensamientos y la atención se va a muchos pensamientos, siempre y cuando podáis mantener esa conciencia, se daros cuenta de que ha ido un pensamiento y vuelvo a traer la atención de vuelta al foco. Segunda pauta es, no estamos intentando cambiar nada nuestra experiencia, no estamos tratando de relajarnos, de calmar la mente, de sentirnos mejor, sino simplemente estamos sentándonos a observar lo que surge en el presente. Vamos a intentar observar lo que surge en el presente, es decir, sensaciones corporales, pensamientos, emociones. En cuanto a la postura, postura sentada, con la espalda erguida, pero relajada, plantas de los pies en el suelo, palmas de las manos en los muslos, ojos cerrados, entreabiertos, si prefieres, mirando al suelo. La espalda erguida, pero no en tensión, no haciendo mucho esfuerzo, sino simplemente erguida pero relajada. Si alguien tiene molestia en la espalda y está muy incómodo en esta postura sentada, se puede recostar en el respaldo o en la pared, o incluso se podría tumbar si estuviese muy, muy incómodo. Una pregunta, ¿se me escucha bien? Porque me comenta Marta que se me escucha un poco bajito. ¿Se me escucha bien? ¿Regular? A ver, voy a intentar desconectar los cascos a ver si mejora un poco. ¿Ahora qué tal? ¿Ahora mejor? Vale, perfecto. Gracias por decírmelo, porque no era consciente de ello. Muy bien, pues entonces adoptamos esta postura para la práctica. Ojos cerrados, entreabiertos, mirando al suelo. Y vamos tomando conciencia del cuerpo, tomando conciencia del estado del cuerpo en este momento. Quizá alguna tensión, quizá alguna molestia en el cuerpo, quizá cansancio acumulado de la jornada. Observando cómo está el cuerpo en este momento. Y también observando el contenido mental, notando la actividad mental. Quizá vienen muchos pensamientos, quizá la mente está muy acelerada, o quizá no, quizá hay sosiego mental.
observando el estado de la mente y el cuerpo en este momento. Y desde ahí llevando la atención a los puntos de contacto con la silla o el suelo, notando el peso del cuerpo en contacto con la silla o el suelo. Y desde ahí, si quieres, puedes llevar la atención a la zona de la nariz, notando las sensaciones de roce del aire al entrar y salir por fosas nasales. Llevando la atención un poco más abajo, a la zona del pecho, tomando conciencia de las sensaciones en el pecho. Quizá puedas percibir el movimiento del pecho con cada ciclo de respiración. Sensaciones en el pecho asociadas al movimiento respiratorio. Y desde ahí, si quieres, puedes llevar la atención a la zona del abdomen, tomando conciencia ahí de cualquier sensación presente, quizá notando sensaciones asociadas también al movimiento respiratorio. Y ahora, si quieres, te puedes enfocar en aquella parte del cuerpo en la que sientas con más claridad las sensaciones de la respiración, quizá la zona de la nariz, quizá la zona del pecho, quizá la zona del vientre, sabiendo que siempre tienes la opción de enfocarte en cualquier otra parte del cuerpo si por cualquier razón la respiración no es un foco adecuado para ti. Si por cualquier razón la respiración como foco te genera ansiedad o mucha incomodidad. Observando con curiosidad, con interés, las sensaciones fluctuantes en esa parte del cuerpo.
y dándote cuenta de cómo la atención se va a pensamientos y volviéndola a llevar a tu foco una y otra vez, con amabilidad, con cariño y con firmeza. Acercándote con curiosidad y con interés a las sensaciones en esa parte del cuerpo, notando las sutiles diferencias en las sensaciones en cada respiración. Observando cada respiración con interés, como si fuese única e irrepetible. Y cada vez que te das cuenta de que la atención está en pensamientos, volviéndola a traer de vuelta a la respiración con amabilidad y cariño. Tomando conciencia de las sensaciones durante la inhalación y durante la exhalación, y tomando conciencia también de ese espacio que aparece al final de la inhalación y al final de la exhalación. Observando cada respiración sin ninguna intención de cambiarla, de hacerla más profunda o más larga, simplemente acompañándola y observándola tal y como es. Y volviendo una y otra vez a tu foco cada vez que te das cuenta de que te fuiste a pensamientos.
Y si te cuesta mucho darte cuenta de cada vez que te vas a pensamientos, y si te quedas perdida en pensamientos constantemente, puedes probar a utilizar como muleta el contar respiraciones, contando desde 1 hasta 10 al final de la exhalación y luego contando desde 10 hasta 1 al final de la exhalación. Y si te pierdes, simplemente vuelves a empezar otra vez desde 1. O si prefieres, puedes seguir como hasta ahora, simplemente siendo muy consciente de las sensaciones que aparecen en el ciclo completo de respiración. Y ahora a continuación, si quieres, puedes ampliar el campo de percepción para manteniendo esta conciencia de respiración, ampliar a todo el cuerpo, sintiendo todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, sintiendo el contacto con la silla o el suelo, sintiendo el contacto con la ropa, sintiendo quizás sensaciones de calor o humedad. Quizá alguna sensación, molestia o incomodidad. Quizá puedas sentir las pulsaciones del corazón en el pecho. Quizá puedas sentir las pulsaciones del corazón en la punta de los dedos de las manos. Sintiendo el cuerpo como un todo.
sintiendo la vida que habita el cuerpo. Notando esa sensación que te dice, sin lugar a duda, que hay vida en tu cuerpo. Y a continuación, si quieres, pues llevar la atención de vuelta a la respiración, de vuelta a tu foco. De nuevo acompañando con la atención las sensaciones fluctuantes en esa parte de tu cuerpo. Y preparándote para ir terminando esta práctica, a tu propio ritmo. Cuando quieras puedes ir moviendo los dedos de las manos y los pies, desperezando el cuerpo. Si quieres puedes estirar el cuerpo como necesite estirarse. Y cuando esté bien para ti, sin ninguna prisa, abriendo lentamente los ojos y trayendo la atención de vuelta a la sala. Y ahora quería preguntaros, ¿cómo ha sido vuestra experiencia? ¿De qué os habéis dado cuenta? ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Qué preguntas os surgen? Y si queréis podéis comentarlo en el chat. O incluso, como somos pocos, si alguien quiere abrir el micrófono y comentarlo de palabra, pues también puede. Estefanía, con mucha actividad mental, yendo a pensamientos. Bueno, no pasa nada, es normal. Como he dicho antes, la clave está en darse cuenta de cada vez que te vas a un pensamiento, ¿no? Ahí estás ejercitando el músculo de la conciencia. Cada vez que te das cuenta, estás haciendo una flexión de ese músculo mental y fortaleciéndolo. Hola Luis, a mí no me importa compartir con el micrófono abierto. Hola Marta. Mi experiencia ha sido muy buena porque llevo un día como muy acelerada y ha sido muy bueno al principio reconocer como que la parte del cuerpo que iba más acelerada era la cabeza y tratar de relajar. O sea que es cierto que me iba a pensamientos, pero en general me ha venido muy bien como para parar y pensar en cómo me encontraba en esos puntos que a lo mejor tenía más cargados y relajarme un poco. Muchas gracias. Gracias. O sea que te ha relajado, ¿no? Es una práctica relajante para ti. Sí, mucho. Vale.
Y esto puede ocurrir como consecuencia de la práctica. Podemos relajarnos después de practicar. Y como dije al principio, el objetivo no es relajarse, no es cambiar la experiencia, sino estar observando la experiencia tal y como es. Y es verdad que lo que se observa con los estudios es que con la práctica regular de mindfulness sí que aparece relajación, sí que reducimos niveles de estrés y ansiedad, sí que hay un bienestar. Pero ojo, es un efecto secundario. Mindfulness es simplemente ser consciente de lo que surge en el presente con una actitud de curiosidad y de amabilidad y no juicio. Ahora explicamos lo que es mindfulness, la definición. A ver, leo algún comentario por aquí. Modesto, hoy con cansancio y sueño, difícil de seguir. Bueno, cuando hay cansancio y sueño, lo que pasa es que, claro, que nos quedamos medio dormidos, ¿no? La atención se pierde porque entramos en ensoñación. Nos perdemos en pensamientos / sueño mucho más fácil. Y bueno, pues que como siempre digo, una posible manera de afrontar esto es abrir los ojos, poner la postura un poco más firme. Si estás recostado, pues dejar de recostarte. Puedes incluso mirar con curiosidad esa sensación corporal de sueño, cansancio, cómo es en el cuerpo, jugar con eso. Pero bueno, si el cuerpo está cansado, esto es señal de que necesita descansar. Cuando le damos una oportunidad, pues él aprovecha. Pilar, como cuando hace tiempo que no medito, me entran pensamientos y me cuesta mantener la atención. Pero descubrí que simplemente hay que practicarlo. He llegado a relajarme. Bueno, me alegro, Pilar. Sara, sintiendo como vibraciones por el cuerpo. Bueno, podemos experimentar infinidad de sensaciones corporales, ¿no? Y a veces puede haber vibraciones, sensaciones raras en el cuerpo, y esto es algo que puede ocurrir. Y la perspectiva de mindfulness es recoger eso con curiosidad, con aceptación, tanto si es agradable como si es desagradable, poder observar lo que surge a nivel corporal y a nivel mental sin apegarnos, sin decir, joder, qué guay, quiero repetir esto, o sin decir, ay, qué horror, no quiero sentir esto, ¿no? Sino simplemente observando lo que surge con curiosidad. Hola, buenas tardes, Luis. Soy Ana Belén. Hola, buenas tardes, Ana Belén. A ver, mi práctica de hoy ha sido un poco más ruidosa de lo que es normalmente, que estoy acostumbrada a hacerla en mi espacio. Y hoy al hacerla aquí compartida, pues ha sido más estar en pensamientos y bueno, no he estado tan en atención, que he estado más distraída. Pero bueno, aún así, pues el practicar habitualmente, que lo llevo haciendo hace un tiempo, me permite ver esos pensamientos, ver este movimiento mental, el ver que estás fuera de tu espacio y que cuesta un poco, y bueno, pues aceptarlo pues con lo que tú dices, ¿no? Amabilidad, y llevarlo a su sitio para, pues al final, para ver cómo te encuentras y al final quietud, ¿no? Dentro de todo esto. Muchas gracias, Ana Belén. Es eso, exactamente, lo he explicado perfectamente. Es darse cuenta de que hay agitación mental, pero no pasa nada, simplemente nos damos cuenta de esto y vamos volviendo al foco, y con el paso del tiempo, con la práctica, a veces ocurre que va apareciendo más quietud, va apareciendo más calma, ¿no? Puede ocurrir o no, pero el objeto de la práctica es observar lo que está surgiendo, ¿no? Observo que hay más agitación mental que de costumbre. Esto es lo que hay, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por vuestros comentarios. Pasamos ahora a ver. Bueno, me presento un poco para los que no me conocéis. Yo me llamo Luis Ríos y empecé con esto del mindfulness hace muchos años. En el año 99 yo estaba de vacaciones en casa de mis padres y descubrí un libro que se llama Aprendo Yoga, de un señor que se llama Van Lisbeth, que es un belga que estuvo en la India y trajo, de los pioneros que trajo el yoga a Europa. Y era un libro pensado para poderlo leer y practicar en casa sin un profesor, muy sencillito y muy bien explicado.
Y bueno, pues leí el libro con mucha curiosidad y me puse a experimentar. Y descubrí que me sentía muy bien, que haciendo las prácticas de yoga me sentía muy bien y de hecho se convirtió en un hábito de práctica que hacía todos los días cuando llegaba de la universidad y luego más tarde del trabajo. Y estuve muchos años adicto a esta práctica. En el año 2005 leí un libro que se llama El poder de la hora, que a lo mejor conocéis. Es un libro muy bueno. Y con este libro me introduje en lo que se llama la meditación, lo que se llama la práctica formal de mindfulness o la práctica, lo que pensamos cuando decimos meditación, ¿no? Que es un señor sentado, ojos cerrados, observando lo que surge, ¿no? Y también noté que me era útil, que me tranquilizaba, que me hacía bien. Y estuve muchos años con estas prácticas enganchado a ellas, porque me daba mucho bienestar. Yo era una persona un poco tendente a la preocupación, un poco inquieta, un poco tendente, sí, a la rumiación. Y estas prácticas me daban paz y me tranquilizaban. Sin embargo, con el paso de los años me di cuenta de que a pesar de que me daban mucho bienestar, había áreas de mi vida estaban bloqueadas, que no fluían. Me daba cuenta de que la relación con las mujeres era un área de dificultad para mí. El relacionarme como hombre con las mujeres me era muy difícil. Y me daba cuenta de que a pesar de estas prácticas, pues ahí no conseguía romper, había algo que me bloqueaba. Y bueno, pues empecé a hacer alguna terapia, a hacer algún retiro más orientado a trabajo terapéutico y fui tomando conciencia. Tomar conciencia es mindfulness, darse cuenta. Fui tomando conciencia de que en mi vida estaba inconscientemente adoptando patrones de evitación de lo desagradable. Y en la relación con las mujeres, el confrontar, el expresar, el ser claro, el atreverme, era algo que me daba mucho miedo. Y entonces, pues inconscientemente estaba evitando eso. También me daba cuenta de que evitaba en general en mi vida pues decir que no, o confrontar, o eran patrones inconscientes que me estaban limitando. Y bueno, al tomar conciencia de esto, pues con ayuda de la práctica de mindfulness, con ayuda de terapias, con ayuda de diferentes cosas, poco a poco fui capaz de irlo cambiando. En el año 2016 dejé mi trabajo, yo trabajaba como ingeniero y me embarqué en un retiro de 6 meses. Durante el retiro mi padre murió. Al acabar el retiro decidí dejar mi trabajo de ingeniero y montar mi proyecto de mindfulness para empresas que se llama Keipo y que ahora estoy ampliando desde hace unos años a particulares. Y me formé como profesor MBSR, que es un formato de mindfulness muy extendido y muy validado. Y también me formé como profesor de mindfulness para empresas con el Search Inside Yourself, que es el programa de mindfulness de Google. Y bueno, pues es la razón por la que estoy aquí hoy hablando de mindfulness. Y bueno, mi experiencia personal es que es una herramienta que vale mucho la pena, tanto a nivel de reducir estrés y ansiedad, como a nivel de tomar conciencia de cómo nos relacionamos con la experiencia, cómo nos relacionamos con lo difícil en nuestras vidas y de estos patrones de evitación o patrones condicionados que dirigen nuestras vidas, de los que no somos muy conscientes. Entonces, ¿qué es mindfulness? La definición de Jon Kabat-Zinn, que es el gran padre del mindfulness en Occidente, es la siguiente. Mindfulness es la conciencia que surge al prestar atención deliberadamente en el momento presente sin juzgar. O sea, hay 3 componentes. El primer componente es prestar atención de manera deliberada a la experiencia del momento presente. Generalmente no hacemos esto. Nuestro estado natural es estar en pensamientos. La atención está en pensamientos generalmente, sobre el futuro, sobre el pasado, la mayor parte del tiempo. Entonces, mindfulness te dice, lleva la atención a la experiencia en el presente. ¿Qué es la experiencia en el presente? Pues lo que pasa en mi cuerpo, mis acciones corporales, mis emociones, mis pensamientos, lo que tengo entre manos, lo que estoy haciendo, la actividad que estoy haciendo, mi experiencia en el momento presente. Pero prestar atención con una actitud especial, una actitud de no juicio. Cuando estuve en este retiro de 6 meses, me pasó que conocí a una chica y empezamos a tontear y bueno, pues nos gustábamos, pero al cabo de un tiempo esta chica puso distancia y yo empecé a sentirme mal cada vez que me cruzaba con ella, que percibía que ella me rechazaba o que no quería
hablar conmigo, pues me sentía mal, me sentía rechazado, y eso era para mí algo muy desagradable. Y era algo que me era familiar, era un patrón que se había reproducido en el pasado también. Y entonces cuando me sucedía esto, lo que hacía era, si podía, me retiraba a un lugar tranquilo donde podía estar sintiendo eso. Cerraba los ojos y llevaba la atención al vientre. ¿Cómo siento este rechazo en el vientre? Y llevaba una atención con curiosidad, sin juzgar, con aceptación, como acogiendo ese rechazo que estaba en mi cuerpo, como abrazando a esa parte de mí que se sentía dolida y rechazada. Eso es lo que queremos decir con no juzgar, es aceptar la experiencia tal y como es, ser curioso con la experiencia, no rechazándola o apegándonos a ella si es agradable. Entonces, cuando presto atención a la experiencia de esta manera, con esta actitud, surge la conciencia. Me doy cuenta de cosas. Tomar conciencia es darse cuenta de. Yo, por ejemplo, me di cuenta de estos patrones de comportamiento que me limitaban en mi vida. Podemos darnos cuenta, como en la práctica, de cómo está mi mente o sensaciones corporales que aparecen en el cuerpo cuando enfoco con la luz de la conciencia a esa parte. Cuando presto atención a algo, surge conciencia, me doy cuenta de cosas. Entonces, mindfulness es simplemente esto. Y bueno, pues comentando un poco el tema de estudios sobre mindfulness, deciros que el cerebro humano es un órgano maleable durante toda la vida. Es mucho más maleable cuando somos niños, pero incluso en la edad adulta todavía sigue siendo maleable. Y de hecho hay estudios en los que se ha visto que, por ejemplo, los taxistas de Londres en general los taxistas que tienen que memorizar un montón de información espacial, tienen más desarrollada la parte del cerebro responsable de la memoria espacial, que es el hipocampo, que otras personas. O, por ejemplo, los malabaristas, que entrenan mucho la coordinación psicomotriz, tienen más desarrollada la parte del cerebro responsable de esa coordinación psicomotriz, que es el córtex somatosensorial, que otras personas. Y con la práctica de meditación pasa lo mismo. Hay estudios en los que se ha observado que la práctica regular de meditación tiene efectos en la estructura y la función del cerebro. El primero de estos estudios lo hizo una mujer de Harvard que se llama Sarah Lazar en el 2005, en el que cogió a meditadores con mucha experiencia y los comparó con meditadores noveles, personas que estaban empezando a meditar. Y lo que observó es que en los meditadores experimentados, en general, en promedio, el espesor de la ínsula, que es la parte del cerebro responsable de la conciencia corporal, tenía mayor engrosamiento y el córtex prefrontal dorsolateral, que es la parte de la conciencia del cerebro responsable de mantener la atención en un foco, también tenía mayor engrosamiento. La pregunta que surgió es, ¿esto ha sido consecuencia de la práctica o ha sido consecuencia de que ya de nacimiento venían con estas diferencias y por esa razón les ha resultado más fácil el practicar meditación y por eso se han convertido en meditadores experimentados? Para responder a esta pregunta, es decir, en estudios longitudinales, estudios en los que se hacía una medida antes y después de un programa de mindfulness, por ejemplo, un programa en MBSR de 8 semanas, y se comparaba con un grupo de control. Uno de estos estudios se hizo en 2013 por una mujer alemana que se llama Britta Holzel, con personas que tenían síndrome de ansiedad generalizada, y estas personas hicieron un programa en MBSR de reducción de estrés. Lo que se observó es que al acabar el programa, la activación de la amígdala, que es la parte del cerebro responsable de activar la señal de alarma, activar la respuesta de lucha o huida, la respuesta de estrés, esta parte del cuerpo tenía menor activación que las personas que habían hecho un programa de reducción de estrés no basado en mindfulness. También se veía que la conectividad entre la parte del córtex prefrontal, la parte, digamos, consciente, racional, y la ínsula, que es la amígdala, que es la parte del cerebro emocional, era mayor. Y se cree que esto quiere decir que se había desarrollado una mejor regulación o integración de la parte emocional y la parte racional. También se vio que la ansiedad había disminuido, según indicaban cuestionarios, digamos, subjetivos de medición de la ansiedad, y que estaba correlacionada la disminución de la ansiedad con el cambio de actividad en la amígdala. Los ejemplos de estudios, hay infinidad de estudios de muy diversas calidades. Cada vez hay más estudios hechos con grupos de control activos, midiendo
con resonancia magnética actividad cerebral o estructura cerebral, y cada vez hay más evidencia de que la práctica regular de mindfulness nos ayuda a reducir estrés y ansiedad, nos fortalece nuestra conciencia y nuestra concentración, nos desarrolla una mente más clara, más enfocada, y también somos más conscientes de estos patrones de comportamiento inconscientes que comentaba antes, que nos gobiernan nuestras vidas y que puede hacer que tomemos decisiones no óptimas. Y también se observa que hay una mejora de las relaciones. Cuando somos más conscientes de nuestras emociones, somos más conscientes de las emociones del otro, somos más capaces de empatizar con el otro. Cuando soy más capaz de mirar mi experiencia interna con curiosidad y amabilidad, soy más capaz de mirar al otro con curiosidad y amabilidad. Y esto contribuye a la mejora de las relaciones. Pero de lo que más evidencia hay, sin ninguna duda, es de que la práctica regular de mindfulness contribuye en promedio a reducir estrés y ansiedad. Por supuesto, son estudios grupales y no se puede afirmar que para una persona concreta sea seguro que la práctica de mindfulness va a producir este efecto, pero en promedio el efecto es muy claro. Y ahora quería introduciros en la parte de regulación emocional con mindfulness, y para esto os voy a proponer una meditación guiada en la que os voy a pedir que traigáis a la conciencia un acontecimiento desagradable. No tiene por qué ser un acontecimiento muy desagradable, puede ser algo que ha pasado recientemente, levemente desagradable. La cuestión es tener algo con lo que jugar, con lo que poder hacer el ejercicio. Así que te invito a adoptar una postura cómoda, si quieres recostado contra la silla o con la espalda erguida. Ojos cerrados, si te parece bien, o entreabiertos, mirando al suelo. Tomando conciencia del cuerpo nuevamente. Tomando conciencia de la respiración. Dejando descansar la atención en la parte del cuerpo en la que sientes con más claridad las sensaciones de respiración. Y a continuación, si quieres, puedes traer a la conciencia el recuerdo de algún acontecimiento desagradable, reciente. Si quieres, puedes visualizar lo que pasaba en aquella situación. Volviendo a ver las imágenes que pudiste ver en aquel momento. Volviendo a escuchar las palabras que fueron pronunciadas. Recordando los pensamientos que tuviste en aquel momento. Observando la emoción que surgía en aquella situación. Tomando conciencia de las sensaciones corporales que aparecían en aquella situación. Recordando la situación y volviendo a experimentar los pensamientos
las emociones y las sensaciones corporales que experimentaste en aquella situación desagradable. Y a continuación, si quieres, puedes traer la atención de vuelta al cuerpo, dejando descansar la atención otra vez en aquella parte del cuerpo en la que sientes con más claridad la respiración. Acompañando con atención la fluctuación de las sensaciones asociadas a la respiración. Y cuando quieras, abriendo los ojos y trayendo la atención de vuelta a la sala. Y ahora os voy a pedir que compartáis en el chat los pensamientos, las acciones corporales, las emociones que habéis experimentado. O si queréis, si alguien quiere compartir, activando el micrófono, pues también podemos utilizar esta experiencia como ejemplo para explicar la interacción entre pensamientos, acciones corporales y emociones. ¿Algún voluntario para compartir la experiencia? Bueno, venga, yo me presto, Ana Belén. Antes de nada, ¿cómo era la...? O sea, danos un titular de la... No me había puesto... Ana, un titular de la experiencia. ¿Qué fue lo que pasó? Pero sin Un entrar mucho en titular. detalle, sí. Me pasó esto con no sé quién en tal sitio. Nada, muy bien. Bueno, un enfrentamiento, vamos, un encontronazo con un sobrino, Vale. muy sorpresivo, ¿vale? Algo como que no te esperas, Vale. pues en la etapa adolescente y pues alguien a quien amas mucho y te decepciona y no fluye la comunicación. Vale. Esa es la experiencia. Vale. Entonces, ¿qué emociones estaban presentes en ese momento? En ese momento, bueno, la sorpresa, una decepción tremenda, mucha angustia y un no entender, ¿no? El momento, la pérdida del diálogo, todo eso es lo que había. Cuando dices no entender o la pérdida del diálogo, ¿eso sería más bien pensamientos o era una emoción? Pensamientos, sí, pensamientos, pero la emoción, pues, no sé cómo Sorpresa, traducirlo. decepción, angustia. Sorpresa, justo eso es. ¿Y cuál era el pensamiento entonces? El pensamiento, el titular del pensamiento, sí. No sé definirlo, Luis, ahora mismo. Antes has dicho... Antes has dicho algo, ¿no? Que pensábamos que eran emociones, pero que eran pensamientos.
Sí, a ver, ¿cómo lo definiría? No sé cómo definirlo, no se me queda ahí un poco. Pero ¿cuál era el pensamiento? Por ejemplo, me sorprende que pase esto, o no puedo entender que mi sobrino me haga esto, ¿cómo es posible? Sí, que... sí, ¿cómo es posible o sea, la falta de comunicación, o sea, el extrapolarlo, el sacarlo de fuera de contexto y perder la confianza, ¿no? O sea, el no como ser que estoy perdiendo la confianza en mi sobrino, ¿no? Por ejemplo, ese sería un pensamiento. Sí. Pierdes, o sea, en ese momento no es la estoy perdiendo, o sea, la he perdido. Vale, he perdido. Vale. He perdido. ¿Algún pensamiento más? Falta de comunicación, has dicho, ¿no? Falta de comunicación, sí. Decepción, bueno, también estaría ahí. Y también dentro de pensamientos, o sea, mi falta de estar a la altura y de rebajar esa tensión, ¿no? De Vale, no haber sido capaz de... no he estado a la altura, ¿no? Sí. Vale. ¿Y qué sensaciones corporales estaban asociadas a todo esto, a estas emociones y a estos pensamientos? ¿Cómo lo sentías en el cuerpo? El cuerpo ardía de la temperatura al máximo, ¿no? de calor corporal. Mucho calor, ¿no? Calor. Palpitaciones, sensación de angustia. Angustia es la emoción, ¿no? Pero Sí, ¿cómo se manifiesta, se manifiesta en el cuerpo la angustia? Presión en el abdomen. En el abdomen. Ok. Vale, muy bien. ¿Alguna sensación corporal más? Mucha tensión en general, ¿no? Vale. Bloqueada. Tensión. Tensión en general. Bueno, pues como veis, gracias Ana Belén por compartir tu experiencia. Ha sido muy, muy rica. Como veis, en una experiencia desagradable hay una coherencia entre pensamientos negativos, emociones desagradables y sensaciones corporales desagradables. Es decir, la presión en el abdomen, la tensión, el calor no es algo agradable. Los pensamientos, he perdido la confianza, falta de comunicación, no estaba a la altura, son pensamientos negativos. Y las emociones son también negativas, ¿no? Esto es porque estos tres elementos están relacionados y ocurren en nuestra experiencia de manera muy rápida, casi a la vez, ¿no? Pero realmente están unos desencadenando a otros, ¿no? Hay una relación causa-efecto entre unos y otros, ¿no? Entonces, los pensamientos tienen un impacto en las emociones y viceversa. Cuando siento, por ejemplo, cuando estoy con angustia o cuando estoy enfadado, pues me vienen pensamientos de rabia. Y me recuerdo a lo mejor otras ocasiones en las que he estado enfadado, ¿no? Y el pensar cosas que me enfadan o pensar situaciones injustas, pues me puede hacer experimentar rabia y puede hacer que eso a su vez genere más pensamientos. Y esa emoción de rabia, o en este caso sorpresa, acción, angustia, tiene una manifestación en el cuerpo concreta, ¿no? O sea, ¿cómo es la angustia? Pues la angustia es una presión en el abdomen, es tensión. Una cosa es la emoción, la experiencia, la emoción desagradable, generalmente es algo que no queremos experimentar, y otra cosa es lo que pasa en el cuerpo. Entonces, estos tres elementos están interrelacionados. Cuando me estoy sintiendo mal, cuando tengo dolor, pues generalmente los pensamientos que vienen no son muy positivos, ¿no? Todo está relacionado. Cuerpo y mente son uno realmente. Entonces, cuando
Cuando surge una emoción desagradable, cuando surge una experiencia desagradable, el enfoque de mindfulness es llevar atención a esa experiencia. Como decíamos antes, ¿no? Llevar atención a la experiencia del momento presente sin juzgar, con curiosidad, con aceptación. Es decir, voy a observar lo que pasa a nivel de sensaciones corporales, a nivel de pensamientos y a nivel de emociones. Voy a ser muy consciente de todo esto. La práctica que yo suelo hacer es, cuando me viene esa emoción desagradable, llevo la atención al cuerpo. Me centro en el cuerpo. Identifico esta emoción que estoy sintiendo. Vale, esto es rechazo, esto es algo desagradable. ¿Y cómo lo siento? Vale, lo siento como una presión aquí en el abdomen. ¿Y qué pensamientos me vienen? Pues esta persona me rechaza, o no valgo, o pobre de mí. Y generalmente observo que si no soy consciente de todo esto, los pensamientos van a 1000 por hora y los pensamientos están generando cada vez más y más emoción desagradable, ¿no? Y cuanto más emoción siento, pues más pensamientos vienen, ¿no? Es como un poco bola de nieve. Cuando soy capaz de estar en el cuerpo, observando con curiosidad y con aceptación, acogiendo esa sensación desagradable, esa presión en el cuerpo. Cuando estoy simplemente con la presión en el cuerpo, con curiosidad y con aceptación, observando los pensamientos que vienen, pero sin dejarme arrastrar por ellos. Vale, viene un pensamiento, lo veo, vuelvo al cuerpo. Viene un pensamiento, lo veo, vuelvo al cuerpo. Cuando estoy en ese estado de conciencia, mi experiencia personal, y bueno, esto no quiero decir que vaya a ser la panacea o que sea aplicable para todo el mundo, sino que, bueno, es mi experiencia personal. Y mi experiencia personal me ayuda a gestionar mejor las experiencias agradables, me ayuda a un poco debilitar este vínculo que aparece entre estos tres elementos. No soy más capaz de observar cada uno de estos elementos por separado y digamos que si estoy en el cuerpo y no me dejo perder en pensamientos, pues voy a evitar que la emoción imperante pues vaya aumentando por esos pensamientos, ¿no? Esto, por supuesto, como siempre digo, no os creáis nada de lo que digo, experimentadlo. Observad qué pasa la próxima vez que tengáis una experiencia agradable si lleváis atención a la experiencia, ¿no? Lleváis atención al cuerpo y centréis en el cuerpo esa atención amable, compasiva, y sois conscientes de esos pensamientos sin dejaros llevar por ellos. Y ver qué pasa. Solo para experimentar. No os creáis nada de lo que yo os digo, ¿no? Esto es una idea también de mindfulness, esta mente de principiante, de me acerco a la experiencia, me acerco a mi vida con curiosidad, sin ideas preconcebidas, sin pensar que ya sé cómo tienen que ser las cosas. El pensar que esta es la solución es ya una idea preconcebida, ¿no? Y esto es un poco contrario a la filosofía de mindfulness. La filosofía de mindfulness es llevo atención a la experiencia con total curiosidad, como un principiante, como alguien que no sabe nada. Porque si llevo atención a la experiencia con esa curiosidad, es más probable que me dé cuenta de cosas. Tengo más apertura, estoy menos condicionado. Es también esta frase que dice: en la mente del principiante hay miles de posibilidades. En la mente del experto hay solo una posibilidad. El experto está muy condicionado por sus creencias, por su experiencia, y ya tiene una manera de responder o reaccionar ante ciertos estímulos o situaciones, ¿no? El principiante es más curioso, está más abierto a posibilidades, no está condicionado por la experiencia. Bueno, pues... Y a continuación os comparto un acrónimo que puede servir en este tipo de situaciones, que es RAIN. RAIN es lluvia en inglés, y es un proceso para poder acoger emociones desagradables desde la perspectiva de mindfulness. Entonces, R es reconocer la emoción presente, ahí hay ansiedad. Aceptar es dejarlo estar, no ser consciente de esa tendencia natural a querer que eso se vaya y simplemente estar con ello, dejarlo estar en esa aceptación, que bueno, esto podemos decirlo, pero no es fácil que ocurra. Lo natural es que haya un rechazo muy fuerte a todo lo desagradable. Lo que hacemos es cultivar esta intención de aceptación. Es la intención que pongo, aunque a lo mejor no lo consigo, pero mi intención es la de aceptar. Y luego investigar, es decir, llevo atención al cuerpo. ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo esta emoción desagradable? Con curiosidad, como un científico, investigando la manifestación en el cuerpo de esta emoción desagradable. Y por último, no identificarse. Es decir,
soy consciente de que una cosa son mis pensamientos y mis acciones corporales y otra cosa es la conciencia que observa todo esto. Generalmente vivimos identificados con el proceso mental, con los pensamientos, ¿no? Como si yo fuese esa voz que aparece en mi cabeza. Pero me puedo dar cuenta de que está mi voz por un lado y está por otro lado la conciencia que observa, ¿no? Así que en mí hay dos partes por lo menos. Una parte es el pensamiento y otra parte es la conciencia que observa, ¿no? Entonces, de este proceso surge la no identificación. Me doy cuenta de que hay una conciencia que observa toda la experiencia interna, incluidos los pensamientos. Y también nutrir en el sentido de abrazar y acoger esa experiencia desagradable. Y a veces me imagino abrazando a una imagen de mí mismo de pequeño, a Luis niño, acogiéndolo y abrazándolo y dejándolo estar, ¿no? Dejando estar esa emoción desagradable. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta sobre todo lo que hemos visto antes de pasar a la segunda parte. Bueno, pues si no hay comentarios, quería introduciros una micropráctica, una pequeña práctica de mindfulness para el día a día, que es la pausa 5×10. Es una práctica que yo utilizo en momentos de transición, cuando me doy cuenta de que estoy muy acelerado, que estoy mucho en el hacer y que he perdido la consciencia. Entonces, una práctica consiste en tomar 5 respiraciones largas. Por ejemplo, 5 segundos al inspirar, 5 segundos al expirar. O sea, 10 segundos de respiración, 5 respiraciones, 10 segundos. 10 segundos es orientativo, puede ser otro tiempo, ¿no? Pero bueno, 5×10 es algo que es fácil de recordar. Así que os propongo hacerlo ahora antes de pasar a la siguiente parte. Tomamos 5 respiraciones largas, en silencio. Por ejemplo, 5 segundos al inspirar y 5 segundos al expirar. Podemos tomar conciencia del cuerpo en general, de la emoción presente en este momento, de los pensamientos, incluso abrir los ojos y tomar conciencia del entorno en el que estamos, los objetos en la habitación. Y ahora pasamos a la segunda parte de la sesión, que es la presentación del programa MBSR, que quiere decir Mindfulness Based Stress Reduction o reducción de estrés basada en mindfulness, que comienza la semana que viene. Por supuesto, esta parte es opcional. Si a alguien no le interesa, por supuesto se puede ir. Entonces, este programa MBSR, ¿para quién es? Este programa puede ayudarte si, por ejemplo, experimentas con frecuencia estrés o ansiedad. Como hemos dicho antes, está muy demostrado que la práctica regular de mindfulness, en promedio, no se puede asegurar que en un caso individual sea el caso, pero en promedio contribuye a reducir estrés y ansiedad. Si tu mente está muy dispersa y te cuesta concentrarte, la práctica de mindfulness te va a ayudar a centrar, a calmar la mente, a centrar la atención. En el trabajo puede ser algo muy útil. O, por ejemplo, en tus relaciones, ¿no? Si estamos más presentes cuando estamos interactuando, eso puede ser útil, puede mejorar la calidad de las relaciones. Si no puedes desconectar del trabajo, por ejemplo, y vienen pensamientos constantes sobre el trabajo, sobre problemas que tienes, que no te dejan en paz. Si observas que tienes reacciones impulsivas, de las que luego te arrepientes, por ejemplo, reaccionar con rabia o con ira, o si tienes la sensación de que tu nivel de estrés y el cómo reaccionas a este estrés está dificultando tus relaciones, al estar estresado a lo mejor tu capacidad de relacionarte con otras personas está disminuida. Y también simplemente si te cuesta meditar por tu cuenta, te gustaría meditar más y desarrollar un hábito de meditación, pero te cuesta hacerlo solo
y te gustaría hacerlo con el apoyo de un grupo de personas. Este programa te puede ayudar con todas estas cosas. Entonces, si haces el programa y practicas regularmente, y esto me refiero todos los días o casi todos los días, es muy probable que observes mejoras en las siguientes áreas. Seguramente vas a observar mejor gestión emocional. Es decir, vas a observar que seguramente tu estrés y ansiedad reducen. Vas a ser más consciente de tu tendencia natural a reaccionar según un patrón condicionado y vas a ser más consciente para escoger una respuesta adecuada a lo que el momento presente está demandando. Vas a disfrutar más del momento presente porque vas a poder estar más presente cuando te duchas, cuando das un paseo, cuando comes. Y también vas a poder relacionarte contigo mismo y con tu experiencia de una manera más amable y compasiva. Y esto en sí a veces tiene ya de por sí un efecto terapéutico. También vas a seguramente desarrollar mayor calidad mental, en el sentido de mayor concentración, más conciencia de patrones condicionados, y esta conciencia de patrones condicionados te ayuda a tomar mejores decisiones. Como decíamos antes, responder conscientemente en vez de reaccionar automáticamente. Y también es posible que experimentes mejoras en tus relaciones. Tu capacidad de empatizar, tu empatía, se va a aumentar porque al ser más consciente de tu cuerpo y de tus emociones, vas a poderlas sentir, las de tu compañero o compañera en tu cuerpo, ¿no? Al final, la empatía no es más que sentir la emoción del otro en tu cuerpo. Es esto de las neuronas espejo. Pero para esto tenemos primero que ser capaces de sentir nuestras emociones en nuestro cuerpo. Y muchos estamos muy desconectados del cuerpo. No sentimos el cuerpo, no sentimos las emociones. Y también más conciencia de cómo te relacionas con otras personas, ¿no? Todos tenemos patrones de comunicación, de relación, de los que a veces no somos conscientes y nos pueden limitar mucho nuestras relaciones. Entonces, este programa, MBSR, fue creado por John Kabat-Zinn en el año 79 en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Él tuvo la idea, John Kabat-Zinn, de crear un programa laico, un programa para occidentales, cogiendo elementos de prácticas de yoga y prácticas del budismo, cogiendo prácticas de atención y de conciencia. Al final, él veía que la gran beneficio de estas prácticas orientales era el desarrollo de esta conciencia y de esta concentración. Entonces, el poder coger estos elementos y integrarlos en un programa laico fue su gran idea. Un programa que pudo ser, digamos, aceptado en una universidad o en un centro médico, un hospital, y pudo ser aceptado como objeto de estudio. Entonces, esto permitió que el mindfulness en formato MBSR fuese cada vez más y más estudiado científicamente. Y esto ha contribuido mucho a su aceptación ya a gran escala a nivel social. El MBSR es la forma de mindfulness más practicada en el mundo y es la forma de mindfulness más validada por estudios. Es un programa muy estandarizado, con lo cual es fácil comparar estudios realizados en diferentes laboratorios con diferentes grupos de personas, porque el estándar, el procedimiento, es muy similar. Bueno, fechas serían 8 sesiones de 7 a 9 y media, todos los martes a partir de la semana que viene hasta el 1 de diciembre. Habría una jornada intensiva en silencio, que tendría que ser en tu casa o en un lugar al que te puedas ir, que estés tranquilo y sin interrupciones. Como bonus yo ofrezco una sesión de refuerzo en enero. Esto no es parte tradicional del programa de Mindfulness de MBSR, pero yo lo ofrezco como algo para reforzar la práctica una vez acabado el programa. También decir que si queréis tener el certificado de haber completado el curso, que os permite luego seguir formándoos como profesores de MBSR, si tenéis esa inquietud, es obligatorio asistir a todas las sesiones excepto a 2. Podéis faltar a 2 sesiones que no pueden ser ni la primera ni la última. Y tampoco puedes faltar al día de retiro en silencio. Pero puedes faltar a 2 y podrías tener aún así el título. Y también doy la opción de recuperar las clases en futuras ediciones de MBSR.
si por alguna razón no puedes venir a una en concreto. Bueno, ¿cómo es el enfoque del programa? Es un programa muy interactivo. Es un programa en el que constantemente voy a estar pues, pidiendo vuestra aportación, vamos a estar dialogando sobre vuestra experiencia. Es un programa en el que la experiencia surge, el aprendizaje surge de la experiencia del participante. Lo limito a 15 personas para que se pueda interactuar más fácilmente y que pueda haber ese diálogo más fácilmente. Va a ser el diálogo tanto en plenario como a lo mejor en subgrupos, en parejas o en grupos pequeños. Como pautas clave es el no dar consejos, no hablar de teoría, sino hablar de la experiencia propia. Vamos siempre a estar hablando de la propia experiencia, no de teorías que tenemos de previas. Es un programa con poca teoría. Hay algún contenido teórico que ahora vamos a ver, pero está muy basado en la experiencia. Es un programa con mucha práctica, tanto a nivel de práctica formal como a nivel de ser consciente de cómo respondemos a momentos estresantes y cómo nos comunicamos, y tomar conciencia de esos patrones de reacción a estrés y patrones de comunicación que hay en nuestra vida. Entonces, hay mucho aprendizaje en la experiencia y en el compartir con los participantes en el día a día. También podemos aprender de la experiencia del otro, de lo que el otro comparte. Podemos vernos reflejados en eso. Entonces, las prácticas de mindfulness que tiene este programa es la práctica de atención a la respiración, la práctica de exploración corporal, la meditación caminando, movimientos conscientes en el suelo y de pie. Es como una especie como de yoga suave, movimientos conscientes, es una meditación en movimiento, meditación de atención a los sonidos, a los pensamientos y conciencia abierta. Es esa práctica en la que no hay un foco de atención, sino que simplemente estamos abiertos a percibir lo que va viniendo en cuanto a acciones corporales, pensamientos, sonidos, en nuestro campo de conciencia. Y también se introduce la práctica de benevolencia, de loving kindness, que es la práctica en la que deseamos bien a uno mismo y a otras personas. Entonces, a nivel de contenido teórico, así uno se habla de qué es mindfulness y se introduce un poco pues, estudios sobre mindfulness, qué es mindfulness, qué no es mindfulness. En la segunda parte se habla sobre percepción y estrés. Al final, la percepción tiene un rol muy importante en cómo reaccionamos ante el estrés. Así que es muy importante hablar, mencionarlo y profundizar sobre esto en un programa de reducción de estrés. En las sesiones 3 o 4 se introduce el tema de cómo reaccionamos al estrés y la respuesta física, fisiológica al estrés. En la sesión 5 hablamos de cómo responder conscientemente a eventos estresantes, cómo mediante mindfulness podemos desarrollar esa conciencia que nos posibilita responder conscientemente. En la sesión 6 se habla de mindfulness y comunicación. En la sesión 7, mindfulness en la vida cotidiana. Y la sesión 8 es cierre, un poco preparación para llevar esto al resto de vuestras vidas, ¿no? Este hábito que habéis creado, cómo llevarlo, y también un poco hacer balance de los aprendizajes y de lo que cada uno se lleva del programa. Entonces, es un programa exigente, las grabaciones son de 40 minutos, entonces se pide una práctica de 40 minutos en casa. Yo doy para aquellas personas que realmente lo tengan muy difícil grabaciones de 30 minutos y también hay una grabación de 10 minutos que se puede compatibilizar al principio con la de 40. También hay ejercicios entre sesiones para desarrollar esa conciencia en la vida cotidiana y patrones de reacción ante acontecimientos agradables o en la comunicación. Hay diarios en los que vamos tomando conciencia y escribiendo cómo experimentamos diferentes eventos, cómo reaccionamos, cómo respondemos, para ayudarnos a tomar conciencia y luego eso procesarlo en las sesiones con el grupo. Posibles riesgos del programa. Bueno, hay un posible riesgo en la práctica de movimientos conscientes. Hay una pauta de autocuidado, de mucho cuidado con forzar el cuerpo, ser muy conscientes de cuando estamos sintiendo malestar en el cuerpo para no ir ahí, pero hay un riesgo teórico de que alguien se pueda lesionar si fuerza el cuerpo en una postura. Aún así, son posturas muy suaves y si vamos con cuidado es un riesgo muy limitado. Luego también es importante advertir que podría ocurrir que algunas emociones agradables
que estén presentes en vuestras vidas ahora se intensifiquen temporalmente como consecuencia de la práctica. Cuando desarrollamos mindfulness estamos desarrollando nuestra conciencia, estamos sintiendo más el cuerpo y las emociones. Entonces puede que temporalmente sintamos con más intensidad ciertas emociones. Puede ser desagradable. También es un programa que podría no ser adecuado para personas con historia de trauma, de maltrato, de adicción, que estén en tratamiento psiquiátrico o que estén pasando por un duelo. No es que sea incompatible, pero en estos casos es necesaria una entrevista para ver si es adecuado o no adecuado para esa persona hacer el programa. Y bueno, pues os cuento un par de historias, testimonios. Un participante de un programa de MBSR de hace un tiempo tenía ataques de pánico muy fuertes y había ido a ver a un psiquiatra y no conseguía haberlo superado, y empezó a meditar con mindfulness con algunas aplicaciones, vio un poco de mejora y entonces se metió en un programa de MBSR y practicó regularmente con mucha constancia, y a él le sirvió la práctica de mindfulness que él ya ha integrado en su vida, es algo que hace todos los días. Esa práctica regular de mindfulness le ha ayudado a superar esos ataques de pánico y ya no los experimenta más. Fue para él como un punto de inflexión el programa de MBSR. Luego también trabajé una vez con una persona que era un trader que trabajaba en el sector financiero, que tenía problemas en el trabajo porque tenía malos resultados y él, digamos, sus ingresos eran mucho por comisión. Y bueno, pues él hizo un programa de 8 semanas y al acabar el programa vio que su nivel de ansiedad había bajado bastante y empezó a tener buenos resultados. Se vio por primera vez en muchos meses, tuvo un resultado positivo al acabar el programa de mindfulness, ¿no? Son dos ejemplos y, por supuesto, no se puede asegurar que esto vaya a ocurrir en todos los casos y que esto sea una panacea o la cura para todos los males. No lo es. Pero es una herramienta, mindfulness es una herramienta muy potente, que puede ser muy útil. Y MBSR es una manera muy estructurada y muy validada de integrar el hábito de práctica de mindfulness en nuestras vidas. Y bueno, pues, ¿cuánto cuesta? Generalmente, un MBSR presencial estaría en torno a 300 euros. Este MBSR online lo estoy lanzando a 169 euros, pero hasta mañana a medianoche, para las personas que estáis conectadas en este webinar y bueno, para quien pueda ver la oferta en la página web, hay una oferta de 129 euros. Hay una garantía, es decir, si practicas regularmente y con compromiso durante las 8 semanas y no observas que tu nivel de estrés y ansiedad ha bajado, me lo dices y te devuelvo el dinero. No tengo ningún problema. Pero estoy seguro, o estoy prácticamente seguro de que eso no va a ocurrir si practicas regularmente. Y bueno, a continuación abrimos un espacio para dudas o preguntas que podáis tener. Y podéis usar el chat o si queréis abrir el micrófono, como queráis. Luis, yo tengo una duda. La práctica de 40 minutos que comentabas es durante las sesiones, no es a diario entre sesión y sesión, ¿verdad? No, es a diario. Es a diario. Vale. Por eso es exigente. Tienes la opción de 30 minutos, si realmente no puedes con 40 minutos, pero bueno, lo ideal sería hacer la práctica de 40 porque eso es el formato que ha sido validado en los estudios, ¿no? Práctica regular, 8 semanas, tiempos de práctica de 40 minutos. Vale, gracias. Otra pregunta, perdón. La primera sesión, dijiste que había que atender la primera y la última. Aunque esté grabada la primera, hay que atender en persona, ¿no? No sirve... Es que en MBSR no se graban las sesiones, porque hay un compromiso de confidencialidad y de lo que se comenta en las sesiones no sale fuera de las sesiones. Entonces, en MBSR no hay grabación de las sesiones. Tendrías que asistir para tener el diploma,
A la primera y a la última sí o sí. Vale, gracias. También se podrían recuperar en otro MVSR, podríamos hablarlo. Pero Vale. en teoría hay que asistir a esa sí o sí. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más, alguna duda más. También deciros que me podéis contactar por mail, luis.rios@keipo.es, para cualquier duda o pregunta. Y nada más. Estaré encantado de responder a cualquier pregunta o incluso sobre la práctica. Si tenéis alguna duda, me podéis escribir y estoy encantado de responderos. Y bueno, nada más. Deciros que el programa empieza el martes que viene. Este jueves hay otra sesión de práctica y también presentación de otro programa que empieza el jueves que viene. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por haber aguantado hasta el final y haber aguantado el rollo. Espero que os haya sido útil y que os inspire para practicar en casa, porque al final es de la práctica de lo que hay resultados. Si queremos ver beneficios hay que practicar. Así que os invito a practicar aunque sea 10 minutos, 5 minutos todos los días. Tenéis una oración de 10 minutos que os habéis descargado al conectaros a este taller. Así que os invito a por lo menos utilizar esta grabación y practicar 10 minutos. Si es demasiado tiempo, siempre puedes meditar, aunque sea 1 minuto o 2 minutos, pero mi recomendación es no dejarlo de hacer. Todos los días practicar un poquitín. Nunca romper ese hábito. Y nada, pues lo dicho, os invito a experimentar, a practicar con esto y nada más. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas y espero que hasta muy pronto. Que tengáis feliz noche. Un abrazo.